Bienvenido a tu canal favorito, Hendry Fixie. Hoy les compartiré la historia de una película. Género, horror. Título, Teléfono Negro 2. Original title, Black Phone 2. Sin embargo, antes de compartir la historia, no tengo intención de infringir las normas de YouTube ni de perjudicar a nadie. Estoy aquí únicamente para informar a los amantes del cine. Espero que esta historia nos sirva de lección a todos. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Que la disfruten. But I had a bad dream. A youth camp. Hello, Finney. You killed me! Here for a reason. Wheels do turn. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno 17 de octubre de 2025. La secuela de El Teléfono Negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno 17 de octubre de 2025. La secuela de El Teléfono Negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo,
Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena, y la voz del Raptor le dice: «No hay salida para los que ya han muerto». Acto 3. La Guerra de los Muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos: la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake.
El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El Teléfono Negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La guerra de los muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos,
la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo, el recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto cuarto. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle,
con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 2. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La guerra de los muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos. La bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección:
Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música. Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía. Tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones. El teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo. El teléfono. Nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca. Suena. Contesta. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis fin. Ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis fin. Ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono negro. 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto prima. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez
No hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena, y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La Guerra de los Muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos: la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: ¡ya no tienes voz aquí! Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: el miedo no se vence. Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor
interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El Teléfono Negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La guerra de los muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos.
la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo, el recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto cuarto. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo: el silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle,
con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 2. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena, y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La guerra de los muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos. La bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección:
Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música. Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía. Tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones. El teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo. El teléfono. Nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca. Suena. Contesta. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis fin. Ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis fin. Ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono negro. 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto prima. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez
No hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena, y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La Guerra de los Muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos: la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: ¡ya no tienes voz aquí! Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: el miedo no se vence. Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor
interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El Teléfono Negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La Guerra de los Muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos.
la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo, el recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto cuarto. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno: 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis: Finn, ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono Negro 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle,
con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez no hay salida. Acto 2. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena, y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La guerra de los muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos. La bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección:
Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música. Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía. Tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones. El teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo. El teléfono. Nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca. Suena. Contesta. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis fin. Ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Today, dame la historia de la película Teléfono Negro 2. Historia de la película Teléfono Negro 2. Estreno, 17 de octubre de 2025. La secuela de El teléfono negro retoma la historia 4 años después de los eventos originales, con un enfoque más emocional y terrorífico. Aquí tienes un resumen de la trama. Sinopsis fin. Ahora de 17 años, sigue lidiando con el trauma de haber escapado del secuestrador conocido como el Raptor. Su hermana Gwen, de 15 años, comienza a tener visiones inquietantes en sus sueños, donde el teléfono negro vuelve a sonar. Estas visiones la conectan con 3 niños atrapados en un misterioso campamento de invierno llamado Alpine Lake. El Raptor, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, regresa como una entidad sobrenatural más poderosa y vengativa. Temas centrales. El director Scott Derrickson decidió explorar el terror desde la perspectiva de la transición a la adultez, mostrando cómo los protagonistas enfrentan el miedo con una comprensión más profunda de la realidad. La película se enfoca en el trauma, el legado familiar oscuro y el enfrentamiento con el mal que trasciende la muerte. Teléfono negro. 2. Prólogo. El silencio no es paz. La nieve caía como cenizas sobre el vecindario de North Denver. Finn Blake, ahora de 17 años, caminaba solo por la calle, con los auriculares puestos, intentando ahogar el sonido que solo él podía oír. Ring, ring, ring. El teléfono negro había dejado de sonar hace 4 años. Pero el silencio no era paz. Era la calma antes de la segunda llamada. Acto 1. Las sombras del pasado. Capítulo 1. Ecos en la pared. Finn vive con su hermana Gwen y su padre Terrence en una casa modesta. El padre ha dejado el alcohol, pero no ha dejado de ser un hombre roto. Gwen, ahora de 15 años, ha desarrollado habilidades psíquicas más intensas. Sus sueños son cada vez más vívidos, y en ellos aparece un lugar que nunca ha visto. Un campamento cubierto de nieve, con cabañas vacías y un teléfono negro enterrado bajo el hielo. Una noche, Finn despierta gritando. En su sueño, el teléfono negro había sonado. Al contestar, solo escuchó una voz. No debiste sobrevivir. Capítulo 2. El niño del muro. En la escuela, Finn conoce a Ernesto Arellano, un chico nuevo que parece saber más de lo que dice. Ernesto revela que también ha tenido visiones y que su abuela era médium. Juntos descubren que el teléfono negro no era solo un objeto físico, era un canal entre dimensiones. Ernesto lleva a Finn a una casa abandonada donde encuentra una réplica del teléfono negro. Al tocarlo, Finn tiene una visión. Está en el sótano del Raptor, pero esta vez
No hay salida. Acto 1. El campamento maldito. Capítulo 3. Alpine Lake. Gwen identifica el lugar de sus sueños como Campamento Alpine Lake, cerrado desde 1978 tras la desaparición de 5 niños. Finn, Gwen y Ernesto deciden ir al lugar, ahora abandonado y cubierto por la nieve. Allí encuentran el teléfono negro enterrado bajo una cabaña. Al activarlo, reciben llamadas de los niños desaparecidos. Cada llamada revela una parte del misterio. El Raptor no murió. Su cuerpo sí, pero su esencia quedó atrapada en el teléfono. Capítulo 4. El ritual del silencio. Ernesto realiza un ritual para comunicarse con los espíritus. Gwen entra en trance y ve a los 5 niños atrapados en un bucle temporal. El Raptor aparece como una sombra con máscara, más cruel que nunca. Puede manipular el entorno, crear ilusiones y poseer objetos. Finn es atrapado en una dimensión paralela, donde revive su secuestro una y otra vez. Cada vez que intenta escapar, el teléfono suena, y la voz del Raptor le dice: no hay salida para los que ya han muerto. Acto 3. La Guerra de los Muertos. Capítulo 5. El laberinto del miedo. Gwen y Ernesto deben entrar en la dimensión espiritual para rescatar a Finn. Usan el teléfono negro como portal. Dentro encuentran un laberinto construido con recuerdos: la bicicleta de Finn, el sótano, la máscara del Raptor, la botella de su padre. Cada objeto tiene una carga emocional. Gwen debe enfrentarse a su propio miedo. El recuerdo de su madre, que murió por culpa de su padre. El Raptor usa ese dolor para intentar poseerla. Capítulo 6. El ejército de voces. Gwen logra contactar a todos los niños asesinados por el Raptor. Juntos, forman un ejército de voces. Cada niño tiene una historia, una herida, una razón para luchar. La batalla espiritual ocurre en el sótano, donde el Raptor intenta poseer el cuerpo de Finn. Gwen, con el teléfono en mano, grita: «¡Ya no tienes voz aquí!». Los niños gritan al unísono, y el teléfono explota en luz negra. El Raptor es absorbido por el vacío. Acto 4. El sacrificio final. Capítulo 7. Ernesto, debilitado por el ritual, se queda atrapado en la dimensión espiritual. Antes de desaparecer, le dice a Gwen: «El miedo no se vence». Se transforma. Finn despierta en el mundo real. El campamento comienza a derrumbarse. Gwen y Finn escapan, pero el teléfono negro queda enterrado bajo la nieve. Capítulo 8. El último ring. Meses después, Gwen guarda el teléfono negro en una caja. Al cerrar la tapa, se escucha un leve ring. Finn la mira. Gwen no dice nada, solo apaga la luz. Estilo cinematográfico. Dirección: Scott Derrickson usa planos cerrados, iluminación tenue y sonido ambiental para generar tensión. Música: Mark Corben mezcla cuerdas distorsionadas con sonidos de teléfono. Fotografía: tonos fríos, niebla constante, contrastes entre el mundo real y el espiritual. Interpretaciones: el teléfono negro representa la memoria traumática. El Raptor es el miedo que nunca muere. Gwen simboliza la intuición femenina como fuerza espiritual. Ernesto representa el sacrificio por la verdad. Epílogo: el teléfono nunca deja de sonar. En una escena postcréditos, un niño en otro estado encuentra un teléfono negro en el sótano de su nueva casa. Lo toca, suena, contesta.